Vamos a resolver un problema relacionado con el cálculo de la temperatura de ebullición de una disolución acuosa. Primero vas a parar la reproducción de este vídeo para poder leer detenidamente el enunciado. Bueno, supongo que ya has leído el enunciado. El enunciado nos dice que tenemos una disolución acuosa de cloruro cálcico, nos dan una composición y nos piden que calculemos su temperatura de ebullición normal. Recordad que ebullición normal significa la temperatura de ebullición a una atmósfera. Bien, además nos dicen que se observa experimentalmente que la temperatura de congelación es de tanto, de esta misma disolución, y nos dan el valor de la densidad de la disolución. Al igual que nos dan datos referentes al disolvente, que en este caso es el agua, como son la masa molar, la temperatura de congelación, las entalpías de fusión, etc. Bien, en este tipo de problemas es muy común que haya muchos datos y es parte de los problemas que el estudiante suele tener, que hay tanto dato que uno se puede marear un poco. Y entonces lo que es bueno hacer es poner en un lado pues ordenadamente todos los datos que tenemos. Lo ponemos, tenemos aquí los datos correspondientes al agua, tenemos la masa molar, la temperatura de congelación del agua a una atmósfera, que es 0 grados centígrados, que es bueno después expresar en Kelvin para no olvidarse de hacer la transformación cuando toca, las entalpías de fusión que están en kilojulios, que seguramente lo usemos en julios y hay que acordarse de esto, las temperaturas de ebullición del agua, igual en Kelvin, igual la entalpía de vaporización. En el caso del cloruro cálcico tenemos la masa molar. Y en el caso de la disolución propia nos han dado la composición en porcentajes en peso, la temperatura de congelación en Celsius, la hemos pasado a Kelvin, y la densidad de la disolución. Bueno, en este tipo de problemas también está bien el ponernos en un papel pues, todas las fórmulas que podemos utilizar, porque nos pueden ayudar un poco a entender, a resolver las cuestiones. Cuando nos piden la temperatura de ebullición normal, pues bueno, vamos a poner las fórmulas que solemos utilizar en el caso de propiedades coligativas para el cálculo de la temperatura de ebullición. Bien, la variación de la temperatura de ebullición al añadir un soluto en un disolvente viene dado por esto de aquí, por definición, será la temperatura de ebullición de la disolución, que es la que nos están preguntando este valor, menos la temperatura de ebullición del disolvente puro, en este caso el agua, que sabemos que es 100 grados. Este dato lo sabemos. Por otro lado, la variación de temperatura de ebullición se puede calcular haciendo uso de esta fórmula que se obtuvo para disoluciones ideales diluidas, dentro del modelo de disoluciones ideales diluidas. Bien, veamos qué sabemos aquí. B es la molaridad de la disolución, la podemos obtener a partir del porcentaje en peso. La constante bulloscópica del agua la podemos obtener a partir de esta fórmula, ya que tenemos todos los datos. R, la temperatura de ebullición del agua la sabemos, la masa molar del agua lo sabemos, la entalpía de vaporización del agua aquí también lo sabemos todo para poder obtener esto, o sabemos esto y esto. Ahora bien, el factor de Van Hoff no nos lo dan. Luego, tampoco sabemos esto. Luego significa que con estas fórmulas que tenemos no podemos determinar esta temperatura de ebullición. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues buscar otra cosa. ¿Qué nos dan más? Nos dan temperaturas de congelación del agua pura y de la disolución. Pues igual, haciendo uso de las descenso crioscópico, puede que obtengamos la manera de obtener lo que nos interesa. Bien, estas son las fórmulas correspondientes al descenso crioscópico. En este caso conocemos la temperatura de congelación de la disolución, la temperatura de congelación del disolvente puro, el agua, y de aquí ¿qué conocemos? La constante crioscópica la podemos conocer porque conocemos todos R, la temperatura de congelación del agua, la masa molar del agua, la entalpía de fusión del agua está por aquí, con lo cual Kc la conocemos. Kc la conocemos, B, que es la molaridad de la disolución, también la podemos obtener a partir del porcentaje en peso. Luego, fijémonos, aquí en este caso conocemos estas dos cosas que le igualaríamos a esto de aquí. Conocemos Kc y Kb, con lo cual podemos despejar cuánto vale el factor de Van Hoff. Y una vez conocido el factor de Van Hoff, lo podemos traer aquí y determinar la temperatura de ebullición. Bueno, lo que he planteado ahora es simplemente un esquema general de lo que vamos a hacer, pero ahora lo iremos haciendo poquito a poco. Bien, vamos a empezar por determinar el factor de Van Hoff a partir de
los datos de la temperatura de congelación. Bien, de nuevo tenemos nuestros datos en el lado izquierdo y lo primero que vamos a plantearnos es qué significa la temperatura de congelación y cómo varía la temperatura de congelación añadir el soluto. Bueno, temperatura de congelación, pues bueno, si tenemos un vaso con agua pura, que está a la presión de una atmósfera, si ahora empezamos, imaginemos que la tuviésemos a 20 grados, empezamos a enfriarla por un sistema, vamos bajando la temperatura y llegará un momento que aparecerá agua sólida y entonces si medimos la temperatura en ese momento sabemos que la temperatura es 0 grados. Bien, esto es lo que sabemos todo el mundo. ¿Qué pasa cuando añadimos al agua, por ejemplo, cloruro cálcico, como en nuestro caso? Pues bueno, tenemos de nuevo nuestro vaso con agua, ahora cuando añadimos cloruro cálcico, como es una sal que se disuelve, pues hay cloruros por ahí bombando y calcios también. Esto es lo que hay en la disolución. Entonces, si hacemos el experimento de nuevo de empezar a enfriarlo, llega un momento que el hielo, el agua, solidificará en forma hielo. En este caso, el calcio y el cloruro no aparecen en la forma sólida, es simplemente el agua. Lo que está aquí es agua pura, hielo. Bien, si medimos el momento en que sucede esto, pues corresponderá al dato que nos han dado, el dato de la disolución. Temperatura de congelación de disolución menos 0,44. Luego ha habido una disminución de la temperatura de congelación del agua, lo que se llama descenso crioscópico. Bien, este descenso crioscópico se puede calcular con la fórmula esta que hemos indicado anteriormente y como nosotros en este caso sabemos estas cosas, lo que vamos a determinar es nuestro factor de Van Hoff. Bueno, vamos a calcular primero cada una de las cosas por separado. Tenemos que la variación de temperatura de congelación sería esta de aquí. Como la temperatura de congelación de la disolución es menos 0,44 y la temperatura de congelación del agua es 0, pues tendríamos que esto sería el incremento o la variación de la temperatura de congelación y esto es igual también a menos 0,44 Kelvin. Esto es importante ponerlo porque es una de las cosas que a veces crea confusión. Las variaciones de temperatura tienen el mismo valor en centígrados que en Kelvin, ya que el grado Kelvin y el grado centígrado son del mismo tamaño, por decirlo de esta manera. Lo único que cambia es el cero de referencia de la escala. Realmente es un cambio de escala. Bien, una vez obtenido delta de temperatura, vamos a calcular Kc y B. Kc, la constante crioscópica del agua. Bueno, pues esta es la fórmula. R en julios mol, ya que vamos a poner la entalpía en julios, la temperatura de congelación del agua en Kelvin, la masa molar del agua, la entalpía de fusión, que hemos dicho que hay que ponerlas en julios mol, y el factor 1000 que lleva. Si hacemos las operaciones, este es el valor de la constante crioscópica del agua. Por último, vamos a calcular la molaridad de la disolución. Esto se puede hacer de dos maneras, o hacerlo en un caso general o podemos aplicarlo para un caso concreto como es el que vamos a hacer nosotros, ya que resulta muchas veces más sencillo para vosotros. Entonces, un caso concreto sería de un 1% de cloruro cálcico, sería si mezclásemos 1 gramo de cloruro cálcico y 99 de agua. Bien, el número de moles que tendríamos en este caso sería la masa del cloruro cálcico, que es 1, dividido por la masa molar del cloruro cálcico, que es esta de aquí que me la han dado en el enunciado, y por tanto el número de moles es este. Bien, por tanto la molaridad B será el número de moles, que en este caso es este, y por los kilogramos de disolvente. En nuestro caso son gramos de disolvente, son 99, luego por 10 a menos 3 serían los kilogramos, con lo cual la molaridad es esto. Ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder determinar el índice del factor de Van Hoff. Si sustituimos, tenemos esto y ahora ya simplemente despejando el valor de I obtenemos que el factor de Van Hoff es 2,60. Aquí hay que recordar un poco qué es el factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff tiene en cuenta en cierta manera dos cosas. Primero, que la fórmula que hemos obtenido está diseñada para dentro del modelo de disoluciones ideales diluidas.
muchas veces las disoluciones no cumplen exactamente, entonces el valor de I corrige ese error que se comete. Pero por otro lado, un factor importante que se tiene en cuenta el factor de Van Hoff es el hecho de que nosotros cuando preparamos una disolución de cloruro cálcico, por ejemplo, 1 molar, realmente la concentración de las cosas que están disueltas en la disolución es mayor. En nuestro caso concreto, cloruro cálcico al disolverse en disolución, por cada mol de cloruro cálcico aparece un mol de calcio y por cada mol de cloruro cálcico 2 de cloruro. Luego, por cada uno de estos aparecen 3 cosas. Por eso veremos que el factor de Van Hoff está cercano a 3. Porque hay que tener en cuenta que las propiedades coligativas dependen de la cantidad de cosas que hay disueltas en la disolución. Si nosotros decimos que tenemos una disolución 1 molar de cloruro cálcico, realmente es 3 molar de partículas que hay moviéndose por ahí. Pues bueno, eso es lo que tiene en cuenta el factor de Van Hoff. Bueno, una vez obtenido ya este factor de Van Hoff, vamos a ser capaces de poder calcular la temperatura de ebullición en el siguiente paso. Bien, como de costumbre, ponemos nuestros datos en la parte izquierda. He puesto en rojo los datos que hemos calculado nosotros. O sea, que estos los hemos calculado nosotros, los que están negros son datos que nos han dado en el enunciado. Bien, primero, para poder calcular la temperatura normal de ebullición de la disolución, vamos a entender el fenómeno de el aumento de la temperatura de ebullición, el aumento ebullioscópico. Bueno, primero, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una disolución, un líquido puro como es el agua, tenemos aquí agua pura a la presión de una atmósfera, imaginemos que estamos a 20 grados, pues tendríamos esta situación, que a 20 grados es todo líquido y nada más. Empezamos a calentar esto. ¿Qué pasaría? Pues cuando estuviésemos cerca de los 100 empezaría a evaporarse. Y entonces a 100 grados exactamente sucedería esto. Tendríamos líquido y vapor. ¿Qué pasa si en vez de tener agua líquida tuviésemos una mezcla de agua y cloruro cálcico? Pues bueno, si tuviésemos por ejemplo a 20 grados, pues tendríamos esta situación, solo líquido, agua y cloruro cálcico. Empecemos a aumentar la temperatura, calentar esto y empezar a aumentar la temperatura de esto. Llegará un momento que de nuevo aparecerá vapor de agua. En ese momento podremos medir la temperatura de este sistema y esta sería la temperatura de ebullición para la disolución. Bueno, esto es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la temperatura de ebullición en este punto? Bueno, pues si vamos ya a las fórmulas que teníamos anteriormente, la variación de temperatura de ebullición es igual al factor de Van Hoff por la constante ebullioscópica por B. El factor de Van Hoff lo hemos calculado anteriormente, ahora vamos a calcular la constante ebullioscópica del agua, y nada por esta fórmula, de la cual tenemos aquí todas las cosas. Tenemos R, tenemos la temperatura de ebullición del agua, que es de 100 grados, pero en Kelvin, hay que poner en Kelvin, la masa molar del agua y la entalpía de vaporización del agua. Recordar que esto tiene que estar en julios, que no la dan en kilojulios, porque la R la hemos puesto en julios. Bien, si hacemos la operación, esta es la constante ebullioscópica del agua. Una vez tenemos esto, pues ya realmente ya tenemos todos los datos necesarios. Bien, la variación de la temperatura de ebullición al pasar de agua líquida a disolución, pues entonces será igual a I, que vale 260, la constante ebullioscópica y la molaridad que también calculamos en la transparencia anterior. Al hacer las operaciones me sale que la variación de la temperatura de ebullición es de 0,12 Kelvin, que es lo mismo que 0,12 centígrados, porque esto es una variación de temperatura, eso es importante. Bien, entonces, pero lo que nos pregunta no es la variación de temperatura, nos pregunta cuál es la temperatura normal de ebullición. Bueno, pues la variación de temperatura será la temperatura de ebullición de la disolución menos la de la sustancia pura. Si aquí ponemos 0,12, que es la variación de temperatura, aquí sí lo que tenemos que tomar la decisión de si va en centígrados o en Kelvin, porque dependiendo de lo que pongamos, el resultado estará en unas unidades u otras. Pues bueno, vamos a ponerlo en Celsius. La temperatura de ebullición del agua es 100.
Luego la temperatura de ebullición de la mezcla, despejando de aquí, sea 100.12. Y con esto hemos acabado.